Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, sea la hora que sea en que te conectas. Yo estaré en algún lugar del mundo, quizás en algún lugar del universo, del planeta, y quién sabe en qué menesteres, pero te dejé este programa porque acabo de ver la serie de Netflix 100 años de soledad y quería comentarte sobre esta. Más allá de la serie, me encantaría saber tu opinión sobre la serie, si la viste, si te gustó más que el libro, si no leíste el libro, si no entendiste el libro, si no entendiste la serie, y en fin, si te pareció que lo echó todo a perder o si al ver la serie te dieron ganas de leer la novela. 100 años de soledad, sin duda, una novela clásica, enorme, definitiva, de la cultura latinoamericana, de la política latinoamericana, de la soledad y del abandono de Latinoamérica. No sin antes, vamos a partir este episodio muy particular y donde nadie sabe muy bien en qué lugar me encuentro ni dónde estoy, pero no me olvidé de nuestro club y no me olvidé de nuestros telerines y de cada uno de los socios del club, de cada uno de nuestros miembros que se suscribe a través de Revenue y que tienen aquí su podcast como está comprometido. Aquí está su podcast diario de lunes a viernes y aquí estaremos. Nadie sabe en qué hora ni en qué lugar, pero aquí estaremos. Y siempre lo hacemos con mucho gusto porque ustedes se han suscrito por Revenue y gracias a eso podemos seguir con nuestro periplo de hacer estos programas donde revisamos contenidos particulares, no demasiado masivos, que no son necesariamente de un interés de las muchedumbres, de las grandes masas, y por eso necesitamos de tu apoyo. Y también contamos con el apoyo de Inversiones Chan Chan, especialistas en contabilidad que te pueden asesorar con tu emprendimiento, con tu empresa. Si estás pensando en formalizar una empresa o si ya tienes la tuya y necesitas asesoría de profesionales, ubica inmediatamente a Inversiones Chan Chan, que son nuestros auspiciadores, y por supuesto si estás en tu proceso de terminar tu tesis, escribir un libro, ya estás a punto de publicar, estás escribiendo un paper, necesitas apañe, necesitas ayuda en la corrección final, en la edición de este texto, recurre a una profesional, a Loreto Correa, profesional periodista que te va a asistir. Búscala como Corrijo y Transcribo en Instagram. Corrijo y Transcribo es Loreto Correa, que te va a ayudar a terminar de una vez por todas tu proceso de memoria, de tesis, de tesina, en lo que sea que estés metido y que no puedes avanzar. Bueno, hazte asesorar desde ya por Corrijo y Transcribo y por supuesto ofreciéndote soluciones para estas navidades, amigo secreto, las cosas bonitas que te da Pandemia Style, muchas cosas bonitas que siempre están dispuestas para ti. Pero lo más importante y ¿cómo decirlo? El auspiciador más importante para nosotros son nuestros auditores que se suscriben a través de Revenue. Y además quiero avisarte que tenemos una presentación en vivo, vamos a hacer un podcast en vivo especial de fin de año el día 26. En el doble stand-up, las entradas ya están en subopaso.cl para que te metas y reserva la tuya. No quiero que quedes fuera porque te olvidaste. Y avisar a todo el mundo que voy pronto a Antofagasta. Puestos ya sobre la mesa todos esos avisos que son importantes, vamos a comenzar a analizar más allá de la serie. Vamos a comentar con spoiler 100 años de soledad. Mira, tal vez pudiera alguien decir qué patudez meterse a comentar un texto de tamaña envergadura. Pero yo, como siempre lo hago, no desde un punto de vista academicista, no desde el punto de vista de una persona experta en literatura, que no lo soy. Ustedes sabrán que yo, puesto que estudié otras cosas, durante mi adolescencia fui lectora de García Márquez y de mucha literatura, pero ya entrando a la universidad, jamás volví a leer literatura, entonces yo no me considero para nada una persona experta en literatura y como comento como cualquier persona común y corriente, como una comediante cualquiera que leyó 100 años de soledad y tiene unas cuantas opiniones, pero no te voy a comentar esto como una experta y por favor no nos encasilles ahí porque no es el caso de nuestro trabajo ser unas expertas en literatura para hacer un análisis de esa índole. Nosotros comentamos como ciudadanas cualquiera que leyeron 100 años de soledad, que han leído muchas veces 100 años de soledad, que ha sido para mí uno de los textos más apasionantes, emocionantes y graciosos que he leído en toda mi vida. Y ahora que apareció la serie quedé pasmada
Y quiero hablar desde esta experiencia que fue como, oye, lo primero que me pregunté fue, oye, qué miedo que van a hacer la serie de 100 años de soledad. ¿Cómo van a hacerlo? Si es sabido que la mayoría de las veces las películas son más malas que los textos. Atreverse a hacer esta película lo encuentro, pero ya muy difícil. Les voy a contar algunas cosas, quizás ustedes ya las saben, de 100 años de soledad, y recuerden que esto viene con spoiler. De todas maneras, decirles que en 100 años de soledad hay una cosa muy clara, que el pilar, el árbol, la estructura de toda esta familia que se recorre en estos aproximadamente 100 años, son más de 100 años en todo caso, los que abarcaría la novela, pero aproximadamente están atravesados por las mujeres de esta familia de los Buendía, ¿no? Y eso me llama la atención, ya que el autor, Gabriel García Márquez, ha relatado, y en su libro ustedes pueden leer con mucha detención su biografía, su autobiografía, que igual siempre es una autobiografía, por supuesto que es una ficción de tu vida, una ficción desde ti mismo, donde tú quedas siempre usualmente bien parado frente a las cosas. Él escribió su autobiografía que se llama Vivir para contarla, y pueden ir a revisar este episodio donde él cuenta que estaba, ¿cómo se llama el pueblo? Aracutaca, déjame ver, García Márquez nació en Aracataca. ¿Es Aracataca o no? Gabriel García nació en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo del año 27, exactamente, Aracataca. Y probablemente Macondo es un poco una ficción de ese pueblo Aracataca, donde él va de visita. Él cuenta que él va de visita ahí en algún momento y ahí se encuentra con este pueblo perdido, ya terminado, esa historia de ese pueblo, ya un pueblo fantasma, un pueblo que está abandonado por los años. Y ahí él se inspira para escribir Macondo, que él piensa que no es la novela de su vida, él piensa que la novela de su vida y por la que va a ser recordado, él piensa que es El amor en los tiempos del cólera. No piensa que va a ser esta, pero bueno, cada autor es reconocido, el mundo toma sus trabajos y decide lo que hace con ellos. Él decide escribir este texto porque ya había intentado escribir, acercarse a este mundo, pero es cuando escribe sobre Macondo, sobre su propio pueblo, de la forma más auténtica que él puede. Ahí es donde alcanza la fama mundial. Y es importante contarles esto porque así como en la vida del mismo García Márquez, que él cuenta que sus hijos lo conocían a él en la época de 100 años de soledad, como un hombre que estaba siempre encerrado en su oficina escribiendo sin hablar con nadie. Y él no se veía a sí mismo de esa forma, pero es como lo recuerdan sus hijos cuando les piden que comente cómo era la época en que escribió 100 años de soledad. Una persona que estaba encerrada todo el día trabajando sin salir de su pieza, de su lugar, de su taller de escritura. Y no solo eso, sino que además empezó él a empobrecerse porque no salía nunca la novela. Él había publicado un par de textos antes que no tenían grandes ventas, entonces tampoco gozaba de mucho dinero. Entonces no tenían mucho dinero. Y es justamente la esposa de Gabriel la que empieza a usar los ahorros que tenían, todos los ahorros, hasta que en un momento él cuenta como que ella viene a su oficina y le dice, sabes que ya no podemos caer más bajo, ya se acabó todo, tocamos fondo, no hay más plata. Él decide vender lo último que le venía quedando, vende un auto que tenía y con eso pueden vivir solo 3 meses. Él pensaba que con eso iban a vivir 3 años, pero solo viven 3 meses. No era mucho el dinero que le dieron por el auto. Y en un momento, cuando ya estaban muy mal, no tenían plata, llega a su casa, llega el dueño de la casa que arrendaban y le viene a cobrar la renta. Viene Don Barriga a cobrarle la renta y le dice, ya me deben 3 meses. Y ella le dice, Gabriel, ¿cuándo vas a publicar? Y él le dice, en 6 meses. Entonces le dice, y le vamos a deber, aparte de estos 3, 6 meses más. Y le dice, de verdad no le podemos pagar hasta que termine Gabriel de escribir y le quedan 6 meses más, así es que no le vamos a poder pagar. Y yo le prometo, le dice ella, le doy mi palabra
de que una vez que se publique el texto, le vamos a pagar. Lo más impresionante, y que lo encuentro como de realismo mágico, es que el don Barriga de ese momento le cree, toma su palabra y le dice, te voy a esperar. Si usted me da su palabra, yo la voy a esperar. La cosa es que plata no tenían. Cada día tenían menos. Llega un punto en que cuando ya al fin termina de escribir, es una novela bien gorda, serán más de 500 páginas, así gordeta. Entonces, cuando él termina de escribir, tienen que enviarla, me parece que a Barcelona, a España, o a Argentina, parece que era Argentina. Para la editorial, tienen que entregarla, pero ya no le alcanzaba la plata para mandar el correo. Ve que los correos se mandan por kilo. Yo mando libros, por ejemplo, a la gente que compra en la librería Corrosiva y el envío me cobra por kilo. Si son muchos libros va a costar más caro, si son pocos libros va a costar más barato. Y en este caso, como eran más de 500 páginas, era caro. Entonces, a ella no le alcanzaba la plata. Ella cuenta que tenían, por ejemplo, no me acuerdo cuánta plata era. Imaginemos que tenía 10 pesos y el envío salía a 40 pesos. El envío salía a 20 pesos. Entonces no podían enviarla y necesitaban enviarla rápido para obtener dinero para empezar a pagar todas las cuentas que tenían de todo este tiempo que este escritor estuvo encerrado y ella, la esposa, hacía magia, hacía maravillas para sobrevivir como familia mientras él escribía y alcanzaba su sueño de ser el gran escritor. La familia se estaba apretando el cinturón y pasándola pésimo. Entonces ese último momento, cuando tienen que mandar el correo, no tienen plata para mandar toda la obra completa porque era pesadísima, entonces era más caro mandarla. Entonces viene Gabriel y le dice, a ver, péseme, ellos tenían 10 pesos, entonces le dice, péseme 8 pesos, péseme 8 pesos. Entonces sacan no sé cuántas páginas y mandan así un poquito. El que le daba los 8 pesos y que le quedaran 2 pesos devueltos. Porque con eso tenían que volverse a su casa. Y fue después, cuando reciben la respuesta y el primer pago, ahí es donde ellos pueden mandar el resto de la... Tienen que venden hasta la máquina de escribir, pues gente. Venden hasta la máquina de escribir, venden todo. Si no tenían plata, venden jugueras, bateidoras, venden todo para poder mandar el resto de la novela. Que no le alcanzaba ni para el correo a esa altura. Y me llamó mucho la atención porque siempre era, y lo que dice Gabriel, que mandan esta mitad de novela y ya no tenían plata ni siquiera para mandarla completa, tienen que llegar a la casa a vender la juguera, la batidora, todas las cosas que le quedaban para poder mandar el resto, y que se van yendo del correo y que la esposa le dice, y ahora todavía falta que la novela sea mala. Como que ya estaba hasta acá, la esposa estaba hasta acá, pero igual lo acompañaba a él en su aventura de escribir esta novela con la promesa de que a lo mejor escribiendo esta novela iba a ser exitosa y van a salir de su penuria y toda la cuestión. La cosa es que me parece sintomático eso porque en la verdadera novela de 100 años de soledad, que es una historia ficcionada de la realidad latinoamericana y por supuesto colombiana y por supuesto de la vida de ellos, también es Úrsula, la esposa del señor Buendía, es la esposa la que de alguna manera sostiene esta familia durante todos estos años. En algún momento ella es la persona más importante del pueblo, viene como un militar a hacerse cargo de civil, como el que está a cargo de manera civil y militar del pueblo, y se presenta con ella porque ella es la persona más importante del pueblo, de Macondo. Y sin embargo, aunque ella es el personaje fundamental, la columna vertebral de esta historia está relatada desde el punto de vista de los hombres, por supuesto por un autor que es un hombre, y es la historia de los señores estos Buendía que hacen y deshacen en sus aventuras en estos 100 años de dinastía Buendía, donde pasan muchas cosas que parecen repetirse y están en un poco atrapados por su destino, de alguna manera, y donde cada generación vuelve a repetir o profundiza los errores del pasado, de los anteriores, o vuelve a caer en las mismas cosas, y eso se va heredando como una especie de destino que no se puede evitar. ¿Cuál es este destino? En mi opinión, y les recuerdo, gente, esta es una visión completamente
que me la saqué de la punta de la berenjena. O sea, esto me lo saqué de la punta de la berenjena. Ustedes coméntenme si piensan que esta novela se trata de otro tema. Para mí se trata de la soledad. Política, ideológica, de la soledad más profunda que uno puede imaginar. Y me pregunté todo el tiempo mientras revisaba ahora la serie y mientras yo, porque he leído muchas veces la novela, pensaba a qué se referirá con esta soledad. Siempre había pensado yo que era este pueblo que es azotado por los políticos y a través de las guerras de los liberales contra los conservadores, habían matado a todo el pueblo muchas veces, y estos crímenes contra los derechos humanos, ¿cierto?, donde se mata a todo un pueblo completo, baños de sangre, trenes que van llenos de cadáveres, llenos hasta arriba, y luego se olvida todo. Todo parece que no pasó. Parece que fue un sueño, algo que olvidar, y el pueblo sigue como si nada. Y nadie se acuerda y a nadie le importa lo que pasó. Una soledad en ese sentido, como de estar abandonado, de que no le importamos a nadie. Como que si se violaron los derechos humanos para el estallido social, no le importa a nadie esos muertos, esas personas que le volaron los ojos. Que Carabineros en Chile quemó el cine Arte Alameda con una bomba lacri. Todos vimos eso, están los videos de eso, pero nadie lo recuerda. A nadie le importa. Que a nadie le importa en ese sentido una soledad. Y me puse a pensar qué es esta soledad. Y estuve revisando y encontré por aquí, entre distintas frases que dijo el señor Gabriel García Márquez sobre la soledad, en otro texto que se llama El olor de la guayaba, del año 82, muy posterior, ¿cierto? Él dice, la soledad para mí es lo contrario de la solidaridad. O sea, él no dice la soledad es para mí la compañía. Él dice, la soledad es lo contrario de la solidaridad. Y me quedé pensando en eso, cuál es el epicentro de esta familia que está atravesada por la soledad. Y si lo vemos así, yo creo que nos dice desde las primeras páginas y en el primer episodio de la serie, tú ya te instalas en el meollo de este asunto. Y el meollo de este asunto, según su paso, seguramente estoy rayando la papa, y quizás qué cosa vi, usted dígame, ¿qué fue para usted? El libro, la serie. Para mí es esa soledad que radica en este sentido en el egoísmo, lo contrario a la solidaridad, el profundo egoísmo de los personajes que están puestos aquí. Si bien la novela es una novela para mi gusto muy trágica, pero no se siente tan así, sobre todo en los primeros episodios de la serie o en los primeros capítulos aunque parte con el señor José Aureliano Buendía frente al pelotón de fusilamiento, mientras recordaba aquel día en que su padre lo llevó a conocer Pero ya te dice en la página 1 que está frente al pelotón de fusilamiento. O sea, tú sabes que esto no va a terminar bien, porque el personaje el protagonista ya está frente al pelotón de fusilamiento, recordando cuando el papá lo llevó a conocer el hielo. Entonces, aunque está llena de comicidad, es muy cómica con la manera como está escrito, porque es muy absurdo como ellos, que parecen estar en un mundo pre-social, prehumano, ¿cierto? Un mundo donde ellos, la novela dice, era un mundo tan joven, que las cosas carecían de nombre y había que apuntarlas con el dedo para poder nombrarlas. O sea, como el mundo todavía era muy joven, era un mundo que está recién naciendo. Eso también marca todo lo que vamos a saber después. Porque era un mundo tan joven, las cosas más para nosotros del mundo secular, occidentalizado, son obvias, como que hay ciencia y que, no sé, que los imanes tienen una cierta atracción por los metales. Para ellos era la posibilidad de que las cosas cobraran una vida que siempre habían tenido. Todo lo interpretaban de una forma muy mágica y juguetona que a uno le causa mucha comicidad, cuando lo que estamos viendo igual son muchas cosas muy terribles, pero todo envuelto en esta cosa cómica que te aliviana completamente la obra. Creo que todo está en el problema que da inicio a la idea de ir a buscar a Macondo, y ellos nunca logran salirse
de este presagio que le dice la mamá de Úrsula, le dice que no puede escapar de su destino. Ella le dice, tú te puedes ir lejos, porque ellos deciden irse del pueblo. ¿Por qué deciden irse del pueblo? Porque ellos son primos. Ellos se enamoraron entre primos, igual que los cuicos de aquí. Igual como siempre han hecho las oligarquías latinoamericanas, se casan entre primos. Probablemente ni siquiera latinoamericanas, las oligarquías y los dueños del mundo a nivel planetario siempre son entre primos. Por lo menos acá es muy entre primos. O sea, todo entre primos. Entonces, como yo eran primos, la mamá le decía, ustedes no pueden casarse y no pueden tener hijos porque le van a salir con cola de chancho. Esto marca el destino, en mi opinión, de toda la obra. La idea, la pesadilla de estar casada con tu primo, de que te gusta tu primo, te casas con tu primo, ella le pone cinturón de castidad y hacen toda una cuestión para que en el fondo ellos se casan y no pueden tener su noche de bodas como conociéndose en el sentido bíblico y hacer el cocido que se debe hacer cuando tú te casas por todas las leyes por todas las de la ley. No pueden tener esa noche de boda esperable en una pareja y un amor heterosexual, puesto que son primos. Y la madre le dice, si ustedes tienen un hijo, les va a salir con cola de chancho. Entonces, él le dice, no me importa, él le dice, no me importa, yo quiero tener un hijo con cabeza de chancho, quiero tener iguanas, quiero tener reptiles, yo quiero estar contigo, y tienen una pasión irrefrenable, pero no pueden concretar esta pasión porque el miedo de que como esta relación es incestuosa, le salga un hijo con cola de chancho, es terrible. Tanto así que lo agarran para el deseo ahí en el pueblo, ¿cierto?, donde ellos viven, y el señor Buendía, para defender el honor de su esposa, mata. Disculpe, yo les dije que iban a haber spoiler, mata a un hombre. No puede superar, aunque ahí no consideraron que era un crimen muy grave, porque comprendían en ese lugar que esto había sido por defender el honor. Entonces no lo llevan preso ni nada parecido, porque nuevamente les digo, ellos están en la comunidad, en esta comunidad de campo, ¿cierto?, que es como presocial, donde no hay un juez, no hay abogados, y las cosas se resuelven todavía de una forma premoderna. O esa es la idea que nos da, como se están mostrando las cosas, es como, mira, tú eres una buena persona, entendemos lo que te pasó, no lo vuelvas a hacer más, ya, váyase a su casa. Pero la culpa no lo deja vivir, entonces tanta la culpa que él ve al fantasma del hombre que asesinó, y lo ven en todas partes y deciden irse del pueblo, armar su propio pueblo y huir de este fantasma de la culpa. O sea, ellos se van a otro pueblo porque tienen culpa. Como muchos que hemos emprendido y hemos encontrado que la ciudad no tiene nada para nosotros y hemos considerado una posibilidad armar una nueva vida en un pueblo. Vamos a fundar otro pueblo, vamos a cambiar de vida, vamos a empezar de cero, lejos de nuestros fantasmas, lejos de nuestros errores, lejos de las cosas horribles que hemos hecho. También lo vemos nosotros, por ejemplo, en la serie Ozark, también de Netflix, donde esta familia que trabaja con los narcotraficantes en Estados Unidos está perseguida y un montón de temas, entonces ellos tienen que escapar y deciden irse a escapar. En el caso de ellos se van a escapar a Ozark, que es como un lago, y en algún punto de la serie alguien les dice, nadie se viene a vivir a Ozark si no es porque tiene muertos en el closet. Algo habrán hecho terrible, no se hagan no se van a hacer los Boy Scouts ahora, se vinieron a vivir a este pueblo perdido porque algo habrán dejado allá. En este caso también, él tiene este muerto que anda carreando y su fantasma lo persigue, el señor Aureliano y Úrsula. Entonces le dice, perdón, el José Arcadio, yo misma me confundo con los nombres, ¿sabes? El caballero Buendía, pues, ¿sabes? Y agarra unos cuantos amigos y se van a buscar el mar y a fundar un nuevo pueblo. Y él sueña, y en sus sueños le dicen que se va a llamar Macondo. En vez de ponerle Aracataca, le pone Macondo y fundan este nuevo pueblo. El problema del incesto, gente, es el problema que los va a perseguir todo el tiempo. Ella efectivamente se embaraza y todo el rato está pensando que le va a salir el niño con cola de chancho. Es su gran terror. Luego tienen un segundo hijo y luego ese segundo hijo, el comandante, claro, el Aureliano Buendía, el primero que nace en Macondo y hasta ese momento ya piensa que no nazca mejor, porque hasta desea y como que ruega a Dios que no nazca porque va a nacer con cola de chancho.
cree que van a hacer con cola de chancho porque están en el incesto. Y claro, si tú lo piensas bien, los grandes dramas amorosos que van a ir apareciendo, todos tienen que ver, en el fondo, todas las relaciones más profundas, o la mayoría, no todas, pero muchas de las relaciones amorosas que van surgiendo entre los hijos de esta pareja que tiene dos hijos y tiene varias hijas. O sea, tiene, perdón, una hija, pero le llega una niña como que le dicen que es prima de ellos y la adoptan como si fuera hija. Ellos, ¿cómo decirlo? Empiezan a tener relaciones medias incestuosas entre sí. Por ejemplo, el caso de esta niña que viene llegando es la niña que come de tierra, que le dicen que es prima de ellos, ni se acuerdan, pero la reciben como si fuera y la crían como si fuera una hermana más. Pero no es una hermana real. Ellos tenían una hija real, una hermana de sangre, digamos, de los Buendía, y llega esta otra niña. Entonces hay dos niñas, pero la que llega, que la adoptan como si fuera una hija de la familia, la consideran una hermana. No sé si ustedes recuerdan la novela o vieron o la están viendo ahora la serie, pero la hija de los Buendía se enamora de un gallo italiano que traía una pianola y claro, él se enamora de la mujer que es como la prima esta, que ya fue criada como si fuera hija, pero no era hija realmente. Se enamora de ella porque parece que era muy bonita, muy atractiva, muy distinta. Y ella está profundamente loca por él y la hermana igual. La hermana hace todo en la vida, toda su vida la sustenta. Esto es como una teleserie colombiana, ¿cierto? Sustenta toda su vida en que no se case con la otra porque ella quería que él se casara con ella. Con ella. Y le hace la vida imposible, que posterguen el matrimonio, que montones de cosas hace en su vida para soportar la rabia. Tiene que vengarse de su envidia por no ser elegida ella para casarse, que él haya elegido a la hermana, que era como la hermana recogida que tienen. Es súper fuerte eso porque en realidad lo que ocurre es que al final de todo esto vamos a ver que en algún punto el italiano termina así enamorándose de ella y termina accediendo al final de muchas cosas que van a suceder a lo largo de todos estos años. Al final cuando él le dice, cásate conmigo, cásate mañana, que nos cansamos y vamos a estar juntos para siempre, que es lo que ella parecía que siempre había querido, ella le dice que no quiere volver a verlo en su vida. O sea, al parecer ella nunca lo quiso, ella solamente quería ganarle a la hermana. Quería como competir con la otra, porque la otra no era parte de su familia, era como una allegada, pero no era parte de su familia. Hago hincapié en ese asunto de no era parte sanguínea de su familia, sino que era como una hermana recogida, y eso causaba mucha rechazo en la hija verdadera de los Buendía, que lo único que tenía para dar era egoísmo. Entonces lo que ella quería era deshacer su relación con este compadre. No soportaba que el otro compadre la eligiera a ella, ni que a ella le pasara nada bueno, porque ella no era Buendía. Pero tampoco en realidad quería estar con él, porque cuando él efectivamente al final de miles de historias van a ocurrir y él termina diciéndole, cásate conmigo, ella le dice, no quiero casarme contigo, ándate, no te quiero volver a ver. Parece que solo quería como quitárselo a la otra, competir con la otra, ganarle y ser mejor y quitarle al compadre. Pero al compadre en sí no le interesaba. Probablemente nunca le interesó a nadie hasta que alguno de los nietos, de los bisnietos, de los tíos, de los primos en segundo grado se la quiere agarrar. Solo ahí ella por primera vez en su vida siente algún tipo de deseo. Cuando algún primo, algún sobrino, algún no sé cuánto se la quiere agarrar, ahí ella siente que sí, que ella como algo como más verdadero, digamos. El problema acá es el incesto, gente. No sé si es el único problema que hay, pero el incesto que marca la idea de que esta pareja de los Buendía se vaya a fundar Macondo es porque ellos son primos y quieren vivir su incesto tranquilos. Y esto no es bien visto por el pueblo anterior. Ustedes sabrán que para la antropología, lo que funda la sociedad, digamos la vida
la vida animal, de la vida social, es la creación de la primera ley. Y la primera ley es el incesto. Es una ley que prohíbe el incesto. Es una prohibición. Una ley siempre es una prohibición. ¿La prohibición de qué? Del incesto. Cuando se prohíbe el incesto, dejamos de estar, digamos, viviendo como de forma salvaje y pasamos a ser seres sociales. Se piensa que es el primer rasgo de la humanidad, de ser humanidad, es cuando tú armas una ley que prohíbe algo. ¿Y qué es ese algo? El incesto. Entonces, en este mundo, donde el mundo era tan joven que las cosas carecían de nombre y había que nombrarlas con el dedo para poder nombrarlas, porque no tenían las palabras, o sea, no habían creado muy bien el lenguaje, es como un mundo primitivo. Esta comunidad está como en un mundo primitivo donde no hay sociedad y no está la ley del incesto, o al menos no en esta familia. ¿Por qué, dirán ustedes, es tan importante la cuestión de la prohibición del incesto? Porque el incesto lo que hace es que tú te procrees con gente que es igual a ti. Y al procrear con personas que son iguales a ti, no solo, podríamos decir, tú mantienes la raza pura, ya estuvimos hablando hace unos días de que no existían las razas, ¿cierto? Pero es lo que hacen, por ejemplo, con las cruces de animales, cuando ellos los cruzan con otro de la misma raza, es para mantener la raza pura y no armar mezcla y que te salga un perrito con rasgos de distintas razas. Entonces los mezclan con algo que es igual a ti, con un idéntico. El problema de esto, gente, es que esa cosa de no mezclarnos genéticamente con otros que sean distintos a nosotros, algo diferente con un otro que no es parecido a mí, alguien de otra familia, si tú te mezclas con tus hermanos, pero con un primo, pero no con alguien distinto a ti, lo que ocurre, y esto, por ejemplo, en el mundo de los animales pasa todo el rato, los perritos de las mismas razas tienen todas las mismas enfermedades. Y los perritos que son mezclas de razas son más fuertes que los de raza pura. Los que son, por ejemplo, poodle, y no tienen nada de otro perro, son poodle, legítimo poodle, o cualquier marca, pero por ejemplo poodle, perdón que les diga marca, pero francamente son marcas, ¿cierto? Más que raza, yo no creo en las razas. Lo que hace es acarrear las mismas enfermedades. Todos los poodle tienen las mismas enfermedades, todos los perros no sé cuánto, las mismas enfermedades. Y no se hacen más fuertes porque al momento de cambiar con la información de otro tipo de perro, ese otro tipo de perro tiene varias enfermedades y debilidades, ¿cierto? Pero también tiene varias fortalezas. Entonces tú al mezclar genéticamente a una estirpe que viene con una información, con unas debilidades y fortalezas, y a otro que tiene otras, nace de ahí uno que es más fuerte porque tiene información de ambos. Por ejemplo, es más fuerte para ciertas enfermedades, pero saca información de aquí y de acá. Entonces es más fuerte y no reproduce las mismas patologías y los mismos pesares y la misma forma, sino que es más fuerte. Esta teoría de que debemos relacionarnos con un otro y no con un igual es súper poderosa y echa por tierra todas las ideas fascistas de que hay que tener una raza pura y todas esas cosas, porque lo que nos dice es, mientras más distinto sea eso con ese otro con que nos estamos mezclando, más fuerte vamos a ser. Y no al revés, como creían algunos, que hicieron varios exterminios, que creen que las personas de raza pura son más fuertes y los demás son todos, hay que eliminarlo. Esta teoría cree exactamente lo opuesto. Los seres humanos debían mezclarse con los otros para poder crear una sociedad y trascender en el tiempo y hacerse más fuerte. Y por eso el primer intercambio que hacen las distintas tribus que habían eran, dicen ellos, los antropólogos, ¿cierto? Dicen, el primer objeto de cambio eran las mujeres, porque con las mujeres empezaban a hacer estos intercambios genéticos. Ellos no lo veían así, por supuesto, ellos cambiaban mujeres porque eran valiosas nomás. Pero cambiaban mujer con otra tribu que era distinta. Y esa mujer iba a tener hijos con otras personas diferentes. Y iban a crear hijos que eran una mezcla de los de aquí y de los de allá. Y prohibían el incesto, o sea, prohibían que tuviéramos hijos entre los mismos hermanos, hijos, padres y abuelos, etcétera, etcétera.
esa idea de la alteridad necesaria para que la sociedad diversificada, profundamente híbrida, se hiciera fuerte, es algo que también está, por ejemplo, en unas teorías de Varela, que dice que las... Varela dice que decía antes de morir, ¿cierto? El científico Varela, que trabajó con Maturana, ¿cierto? Ustedes lo conocen por ahí, y es papá de Leonor, sí, es papá de Leonor Varela, pero está fallecido el caballero. Él decía que el cuerpo no opera como un ejército que mata todo lo otro que entra. Él decía, el señor Varela decía, que él era biólogo, que en realidad el sistema inmune del cuerpo lo que hacía era dejar que entrara lo otro al cuerpo, dejar que entren los bichos. ¿Por dónde entran los bichos? Usualmente por los ojos, como cuando el COVID te decía que tú te refregabas los ojos y ahí te metía ahí el virus, te metes por las mucosas en general, entonces por los ojos, por la garganta, a través de la boca, por la garganta, por eso uno se enferma y lo primero que es, aquí uno tiene los ganglios de las defensas, ¿cierto? Hay unos ganglios que se inflan cada vez que te entra un bicho, pero no se están inflando porque moriste, porque entró un bicho, ellos acaban de recibir un bicho extraño a tu cuerpo y lo reciben y lo dejan entrar y lo dejan afectar tu cuerpo. Lo dejan entrar y hace de la suya y tú sientes que se te inflamó aquí o se te inflaman unos ganglios acá. Si es mucho, se te llegan a inflamar los ganglios de acá y de distintas otras partes que son de parte del sistema inmunológico. Y si el bicho es muy poderoso, podría matarte, claro. Pero lo que el cuerpo hace, lejos de la metáfora que nos han enseñado, porque nos han enseñado de forma fascista todo lo que sabemos, los fascistas nos enseñaron todo, entonces nos han enseñado su visión de las cosas que está equivocada. Nos enseñaron que mi gatita está llorando y como buena mamá sentí el llanto de mi gatita y como que no puedo parar de escucharla. ¿Qué pasó, gatito? Ellos dejan que entre lo otro, no lo excluyen ni lo matan, ni hacen una zanja, ni hacen un muro, lo dejan entrar. Aprenden cómo se comporta, entonces tú te enfermas un poco, te sientes como dices, como que me quiero resfriar, y luego cuando lo aprenden bien cómo opera, por eso lo integran, lo conocen, lo aprenden, y después que lo aprenden, si el compadre se quiere pasar de listo y acabar con tu vida, con tu cuerpo entero, ahí recién ellos lo matan. ¿Y cómo pueden matarlo? Precisamente porque lo conocen. Como lo conocen, lo han estudiado, porque lo dejaron entrar, entonces pueden acabar con él rápidamente. El cuerpo no trabaja excluyendo a todos los bichos, a todo, digamos, lo otro, lo extraño, sino que trabaja dejando que entre lo extraño. Denme un segundo y vuelvo, no se vayan. ¿Cómo va a estar gritando si estoy aquí? He estado siempre aquí, hija. ¿Qué está haciendo gritando como loca? ¿Cómo se le ocurre andar gritando? ¿Está aquí? Ponte aquí. No se lo quita si estamos trabajando aquí en la cuestión de los podcasts. Ya, véngate aquí. Ponte aquí. Súbete. Súbete aquí o acá, como tú quieras. Perdonen la interrupción, es gente que yo tengo que amamantar y tengo que hacer mis labores de mujer. La cosa es que incluso el señor Varela considera que a lo otro, a lo extraño, a lo diferente, no hay que exterminarlo porque eso nos pondría muy vulnerables. Lo que hay que hacer con lo otro y con lo diferente es dejarlo entrar, aprenderlo, conocerlo, para precisamente tener una convivencia equilibrada. Y si uno se quiere pasar de listo, ahí es donde... Pero no antes acabar con todo lo que no son iguales. Esa otredad que nos permite complejizar nuestra información, nuestras herramientas, lo que somos, lo complejiza y lo vuelve más fuerte, al contrario de que lo otro no nos vuelve, lo extranjero, ¿cierto? Lo alienígena, lo extraño, lo otro no nos vuelve débiles necesariamente, sino que es necesario dejarlo entrar. Es una idea completamente distinta a la metáfora fascista del sistema inmunitario.
Pero cuando los que te enseñan son nazis, obviamente tú también aprendes la vida de una forma nazi. Aquí pasa un poco así. ¿Sabe que en Macondo, volviendo a Macondo, el problema de esta soledad, yo pensaba, pero ¿cuál es la soledad? La soledad de Macondo es ese egoísmo tan profundo que no les permite a los Buendía en ningún momento realmente entregarse y enamorarse de un otro que no sea de la familia Buendía. El egoísmo que tienen, el individualismo ultranza que tienen es tan profundo, unos lo expresan de unas maneras y otros de otras formas, pero en general, por ejemplo, en el incesto lo muestran durante todas las generaciones. En todas las generaciones se vuelve a repetir que ellos quieren acostarse con la mamá, o con la hermana, o con la prima, mira, es un partuseo que te digo que no, es que esa casa de la Úrsula era, pero es que te digo que una cosa que yo te digo, si swinger no era nada, al lado de todos estos que se hacían entre primos las cosas. Entre tía, primo, sobrino. Todo el rato, primo, tío, hermana, todo el rato. Vemos también, por ejemplo, que ellos tienen 2 hijos y uno de ellos se embaraza con la gitana que tienen ahí. Embaraza a la gitana, lo primero que él hace, deja al hijo botado y se va. O sea, él van mostrando el egoísmo que tienen profundo, que en todo momento ellos eligen por ellos, nunca piensan en el otro. Ese egoísmo profundo que hace que ellos vayan cayendo en sus miserias en su vida de distintas formas, tiene que ver con esa soledad. Porque vamos a volver a algo que les leí en un inicio, que dice que para García Márquez la soledad es lo contrario de la solidaridad. Y la solidaridad es algo que tiene que ver con el otro. Tú ves al otro y lo ves como un sujeto y le entregas lo que sea necesario en el momento. Pero si tú no ves a los otros como dignos de ser otros como tú, ellos nunca entregan, por ejemplo, sus semillitas, ¿cierto? La sexualidad para procrear con los otros. Los pocos que lo hacen además fracasan, claro. Por ejemplo, el coronel Aureliano Buendía, que se enamora de la bonita, ¿cierto? De la hermosa Remedios. Ella siendo tan joven, tan niña, no resiste y es una tragedia que no logra sobrevivir. Y él, claro, en casi toda la novela podríamos imaginar que justo Aureliano, el coronel Aureliano, al entregarse a la pelea se vuelve un guerrillero, ¿cierto? Se vuelve un guerrillero y se pone a ser como una especie de guerrillero por su pueblo, pero después por todo Colombia y probablemente por Latinoamérica. Se crea toda una leyenda de él como una especie de héroe, ¿cachai? De guerra. Sí, claro, en ese momento él está haciendo el intento de dar por los demás. Como él ya no tiene nada por qué vivir, como él ya no tiene el amor de su vida, ahí entonces él es capaz de ir y entregar su vida a una cosa trascendente que es la guerrilla política. Pero en general, esta familia está condenada a la soledad porque solo pueden estar enamorados entre primos. Y no pueden ir a buscar al otro. Es un tipo de egoísmo mucho más profundo que no quiero compartir mi riqueza. Tiene que ver con algo más brígido, que es como, sí, tienen todo con los otros, pero cuando ven a la hermana, no, a la hermana no perdonan. Hay que a la de tico y taco. O sea, se vuelven locos. Agarran a la hermana, se casan con la hermana, se escapan con la hermana, todo con la hermana. Y claro, ahí tú decís, y también lo vemos reflejado en un momento en que la Úrsula intenta sacar todo el rato al hijo bastardo al que abandonó su hijo. Cuando lo deja solo, le traen al cabro chico, al brocacochi, se lo dejan a ella y ella no lo quiere porque no es de la sangre. Ella considera que no es de la sangre, no es legítimo. Y como no es de la sangre,
lo ve como un otro y entonces no lo quiere. Entonces lo humilla todo el tiempo. O sea, lo humilla durante todos los 100 años. Y tiene 100 años para humillar al compadre. Eso es muy fuerte a nivel de... Porque yo me he preguntado, bueno, ¿y qué es la soledad de esta gente? La soledad de todo cuico chilense, que lo único que quieren es casarse con la hermana. A lo Valero con la Camila, no sé cuánto Valero. Lo único que quieren es agarrarse entre primos. Agarrarse entre ellos. Por eso tienen la nariz así algunos. No sé si han cachado, porque no tienen la cola de chancho, pero la nariz la tienen de chancho. De tanto agarrarse la prima. Hay muchas más cosas hermosas en esta novela. O sea, es magistral la manera como... Y yo creo que es muy sintomático. Me puse a pensar en algo que no lo busqué para prepararlo. A ver. Porque... Mira, cooperación, reunión, agregación y la palabra padre. Mira, me puse a pensar en la palabra que decían ellos todo el rato, porque está hecha la serie, igual como la novela, en colombiano. Se hablan como colombiano, entonces usan la palabra compadre, compadre, porque si hay algo que nos falta en Latinoamérica justamente es un padre. Y en la serie vimos claramente como el José Arcadio era pero un papas natas, o sea, un papá ausente que estaba presente, pero que estaba ausente al mismo tiempo. Porque el compadre se lo llevaba igual que Gabriel García Márquez, es todo el tiempo en su taller buscando inventos con el Melquíades, buscando inventos y tratando de entender la alquimia, y él nunca estaba presente en las cosas que ocurrían con sus hijos y que le pasaba a la esposa. De hecho, toda esa riqueza, porque en algún momento ellos se vuelven la familia más poderosa de Macondo, tienen una casa enorme, grande, ella manda a construir no sé cuántos dormitorios, no sé cuánto para una fiesta, trae un piano de no sé dónde, tiene mucha plata y toda la plata que tienen, en ningún caso la ha conseguido jamás del padre de la familia. El padre de la familia es otro egoísta, también a su manera, dedicado a sus propios proyectos, que cuando le dicen, oye, es que la niña qué sé yo, la Amaranta se enfermó, la otra bueno se cayó de hocico. Él dice, ¿qué Amaranta? Se le olvidan hasta los hijos que tiene, si no tiene idea de lo que está pasando, compadre. El compadre no tiene idea y no pone un peso. Y entonces se gasta, para sus propios proyectos, se gasta todos los ahorros que le había dado la mamá a Úrsula, se gasta hasta la última moneda de oro, en sus experimentos con el oro y todo lo que él quería hacer para volverse rico, que nunca lo logra, pero igual estaba... metido hasta el tuétano en sus propios proyectos. Entonces la Úrsula emprende un negocio de hacer dulces, y con su negocio de hacer dulces ella crea todo el imperio. Ella se hace cargo de los hijos, de los nietos, de los hijos que le venían a dejar a la casa, de las sobrinas nietas y hasta de la construcción de la iglesia, de todos hace cargo ella con su emprendimiento de los dulces, ¿cierto? Y no es en ningún caso algo que un padre de familia, porque tienen toda esta lógica, toda la novela lo refleja muy bien, esta lógica de principio de mediados del siglo XIX, del machismo ultranza, o sea, lo que el hombre dice es todo, pero el hombre no se comporta como lo que uno imaginaría, un hombre que mantiene el hogar. El compadre no dio ni un peso jamás, solo se dedicaba a sí mismo y después se deschaveta, o sea, se vuelve loco, se mete en su propio mundo porque a quien él realmente amaba, a Melquíades. Se le muere Melquíades y él pierde sentido de vida. O sea, él vivía por su compadre, pero no por su esposa. La esposa era una mujer para que le tuviera los hijos y para que le reprodujera la familia y para que le hiciera todo en la casa y para que lo mantuviera con vida y con comida. Pero a él lo que le gustaba era su amigo Melquíades. Cuando Melquíades muere, él ya no puede seguir existiendo. No tiene sentido de su vida. Y nunca dio un peso. Y eso es sintomático porque en Latinoamérica, siento que somos un pueblo sin padre. Con padres que se han ido, que se han separado, que han abandonado, es lo más común. Entonces, usamos la palabra compadre. La palabra compadre, dice aquí la IA, proviene del latín tardío compater, que significa copadre. Es como, se compone del prefijo co,
que indica cooperación, reunión, agregación a la palabra padre. O sea, es como que otros cooperan para hacerte un padre. O sea, tú tienes tu compadre que es como el que coopera con los papás, el que va a estar ahí cuando tus papás no estén. No es tu papá, pero es como un cooperador del papá. Y todos son compadres unos de otros porque no hay un papá realmente. Entonces nosotros, de la ausencia de padre, eso también da cuenta esta novela, que muchos nos podemos ver reflejados en ella, porque una tiene un humor impresionante, cuenta básicamente la historia de Latinoamérica de una forma magistral, pero cosas muy profundas como que son nuestras madres las que han sabido mantener económicamente y moralmente, digamos, la estructura de la sociedad. O sea, son las madres las que reproducen el orden. Cuando en el psicoanálisis freudiano, que él es un hombre, psicoanálisis le digo yo, un hombre que sacó toda su teoría de las terapias que le daba a las mujeres ricas de Europa, porque las ricas podían pagar terapia con él, las pobres no. Entonces todo lo que él piensa, lo piensa desde lo que él descubre de la psique, de lo que les pasaba a los cuicos europeos, no a las pobres. Las pobres nunca pasaron por una terapia con el señor Freud para que él armara su entelequia. Él la arma con la terapia que él conocía, con los casos que iba estudiando, que eran mujeres cuicas y personas cuicas de Europa. Entonces él piensa que el hombre es lo más importante, por supuesto, que nosotras somos unas personas que somos castradas por no tener pene, y que a las mujeres por no tener pene tenemos todos estos síntomas que tenemos, y que el padre simboliza la ley. El padre simboliza la ley. Yo diría que todo el psicoanálisis en general, el psicoanálisis, es una teoría cuica y europea que aplica para mucha gente. Para alguna gente le caerá muy, muy perfecta ese tipo de análisis para ciertas realidades. Pero yo imagino que acá, por ejemplo, en el caso de Macondo, se ve claramente como la ley es Úrsula. La ley es tanto Úrsula que en un momento uno de los coroneles, que es el hijo abandonado del primogénito de ellos, el que se va con los gitanos, deja una guagua, él se transforma en coronel, y un día él va a fusilar a alguien y llega la Úrsula y le pega unos cuantos coscorrones. Lo agarra y le empieza a pegar unos chicotazos y le dice: ¿qué tan creído de hacer esto aquí en la plaza pública? No sé cómo se te ocurre, cómo te le ocurre andar matando gente frente a tu pueblo, ¿qué te creído? Y el coronel, vestido de coronel, así como un militar que estaba a punto de dar la orden para que fusilaran a alguien muy terrible, pero el coronel puede ser el militar más poderoso y más asesino y más sanguinario, pero cuando llega la mamá, que esta es una especie de madrastra porque no es su mamá real, por lo tanto lo tiene mucha mala al huevón porque no es su hijo de sangre, el coronel aguanta que la mamá le pegue y no mata al compadre. Y ella evita que maten a una persona solamente a punta de cachuchazos de mamá. Entonces yo no creo que en otros países se pueda comprender que la madre para nosotros es la ley, así como para otras clases sociales más europeas, quizás sea el padre, la figura de la ley. Pero para nosotros, todo el rato, esa figura moral es Úrsula. Y no es una excepción. Diría que la excepción son las familias donde es el padre el que representa la ley. Por eso nosotros hacemos el chiste: tiene papá cuico, porque nosotros sabemos que los que tienen papá son cuicos porque al menos tienen el privilegio de tener un papá. Ya tener un papá es muy distinto en una familia que no tenerlo. Y la mayoría de la historia de las grandes masas latinoamericanas es que nuestros padres se han ido. Entonces sabemos quiénes son nuestras madres, y muchas veces las madres han sacado adelante una familia, como el caso de Úrsula, que aunque tenían a la figura del padre, pero era como un adorno que tenían porque estaba siempre trabajando en sus sueños, ¿cierto? Porque lo pintan como un soñador, que le da el impulso para la creación de Macondo, porque tiene estos sueños de que puede construir un pueblo, de que puede descubrir que la tierra es redonda, que puede descubrir la ciencia, crear oro de las piedras, cree muchas cosas, y ese impulso loco
lo hace empujar esto, pero la que lo sostiene en la realidad, en el plano de lo real, es Úrsula. O sea, la que tiene que ver cómo alimenta a la familia es Úrsula. La que saca la plata y la que construye este imperio para transformarlo realmente en una familia poderosa, la más linda, la que tiene la casa más bonita y todas esas cosas, es ella, con su emprendimiento de dulces. De hecho, me llama mucho la atención el hecho de lo que ellos hacen de dejar al padre de esta familia cuando ya enloquece totalmente. Que en ese sentido, claro, la novela en ese sentido es un poco quijotesca. Es un poco quijotesca en el sentido de que este padre de familia siempre ha tenido rasgos un poco locos. Y su locura es chistosa, lo que él hace gracioso, lo que él hace son cosas que nos dan risa, porque cómo va a creer que las cosas tienen vida, cómo va a creer que va a sacar oro del suelo, qué sé yo, y nos da un poco de ternura ese tipo de creencias que él puede, de raciocinio que él puede armar. Pero claramente a nivel material es súper fuerte porque por muy bonachón que él parezca, igual es un abandonador de toda su familia y de sus hijos. Y eso hay que recordarlo porque siempre cuando alguien decide no hacer nada, hay otro huevón que está haciendo toda la pega. Y esa parte queda un poco cegada del mundo machirulo porque dan por entendido que la mujer debe hacer toda la pega. Parir, criar, cuidar, construir la casa y además generar las lucas. Por ejemplo, en mi familia, mi padre era así, pues mi mamá tenía que hacer todo, mi papá no aportaba con un peso. Pero además él era el padre violento, pues. Entonces, ¿cómo vaya a ser el hueón violento y no aportáis en nada? Pues, bueno, o sea, no laváis la loza, no criáis los hijos y no traéis la plata, porque incluso en el orden más de los años 50, donde el hombre trabajaba y la mujer criaba a los hijos, igual hay una división del trabajo donde el bueno igual tiene que hacer harta pega porque tiene que conseguir la plata. Igual esa es una parte dura de la vida. Y la parte de crianza también es dura. Ambos son trabajos espantosos, con sus complejidades y cosas. El problema es que la que cría y hace la comida no recibe ningún pago y el hombre tenía que saber mantener toda una familia y en eso se basaba su hombría. Pero nosotros acá tenemos más el ejemplo en Latinoamérica más frecuente el hombre que no gana plata, no llega, no aparece, alcohólico, le pega todo y no pone la plata. Es como que igual es patriarca, igual es como el patriarca, pero no aporta en la parte concreta, po. Porque igual ese aporte económico es algo grande. Ahora que la vida es tan cara, sabemos lo difícil que es mantener la vida de, no sé. Este Aureliano era un egoísta que estaba en su mundo gastándose la plata de la Úrsula y ella tuvo que verla sola. Entonces, eso es magnífico como ese personaje que está amargada, que está cansada, que siempre tiene cara de sospecha de todos. Porque claro que está sola, po. Un día le dice José Arcadio, le dice, no me acuerdo que si le dice, yo no tengo pena, yo tengo miedo. Y su ceño siempre está así, po. Tiene el ceño como medio serio, uno dice, la mamá siempre está amargada. Alegando. Claro, pero está haciendo todo sola. Está haciendo todo sola y nadie le ayuda. ¿Y cómo no te vaya a amargar si te están explotando? Y más encima quieren que te explotar, pero cagada de la risa. Es difícil. Entonces ella le dice, yo no estoy amargada, estoy asustada. Porque te veo... Y cuando uno está asustada tiene cara de enojada. Porque está alerta. Eso es maravilloso en la serie, en la novela, por supuesto. Vayan a leer la novela. Es una de las novelas más impactantes porque refleja tan claramente cómo es la cultura latinoamericana. Nosotros que estamos en Chile, que somos un país completamente diferente a Macondo, a Aracataca, que es Caribe, que hasta allá están en el Caribe, nosotros estamos en un país frío y solitario, y sin embargo, también nos pasan cosas muy Macondo acá. O sea, nosotros también podemos ver nuestro lado latinoamericano en esa cosa inocente, en esa cosa de creernos que vamos a desvivirnos por una revolución.
terminamos todos muertos y nadie se acuerda de los que entregaron sus ojos por una revuelta. Son usados, son cooptados. Hay muchos momentos en el que el coronel Aureliano dice la política cagó todo esto porque ellos están como en una comunidad, si se pudiera creer, de alguna forma, como uno se podría imaginar, un proyecto anarquista. Todos trabajan, todos tienen casa, todos se reparten la entrada, todos pueden pintar sus casas como quieren, todos están a la misma distancia del río. No existe algo como así como el líder, el jefe propiamente, hasta que llega el Estado. Y cuando llega el Estado es cuando queda la cagada. O sea, aquí podríamos ver de alguna manera que es como el sueño anarquista de esta comunidad, que logra vivir mucho tiempo sin un Estado, al margen del Estado. Y cuando llega el Estado es cuando la novela se pone horrible. Cuando llega el Estado y llega la política, llega un corregidor y él le dice, nosotros no tenemos nada que corregirnos. ¿Para qué necesitaríamos un corregidor si no hay nada que corregir acá? Han estado viviendo siempre sin el Estado, ¿y por qué van a venir ahora a apropiarse de un pueblo que construyeron sus habitantes? Y ellos luchan contra eso un tiempo, se oponen algunos, otros se entregan. Y no solo llega el corregidor, llega el militar y llega el cura, que son las instituciones base de la modernidad que instala y que coloniza, ¿no? Y ahí cuando pasa eso, cuando viene el Estado a apropiarse de este pueblo, se rompe todo. Todo este lugar idílico donde había un orden mágico, donde las alfombras volaban y lo mágico se mezclaba con la vida cotidiana, y aunque lo mágico se siga mezclando con la vida cotidiana, y hasta el día de hoy en Latinoamérica las personas podrán decir que son muy seculares y muy científicas para sus cosas, pero igual siguen leyéndose el tarot y siguen leyendo el horóscopo, entonces tampoco es para tanto la secularidad, siempre se nos mezcla, ¿no? Tenemos esta mezcla, gente muy muy culta, pero que igual se lee las cartas, pero igual cree en la carta astral, entonces igual tenemos esa mezcla donde la magia y la realidad están mezcladas constantemente. Siempre están entrelazándose. Y eso es muy propio, ¿cierto?, de nuestra cultura. Y es algo que está muy magistralmente escrito en la novela. Claramente hay algo ahí como si fuera el inicio, como una especie de buen salvaje de Rousseau, como esta idea de que antes de la sociedad el ser humano vivía libre y feliz y que cae en lo social. Para Rousseau, el hombre que estaba previo a la sociedad, cuando se crea el Estado, cae a lo social. En cambio, en otros autores muy satánicos, como por ejemplo Hobbes, también es un contractualista, pero cree lo contrario, cree que el hombre en estado salvaje es todos contra todos, y por lo tanto el Estado le da seguridad. Entonces el Estado no es un caer para Hobbes, sino que es el que le permite al ser humano estar más tranquilo, más seguro, menos libre, se dé su libertad al Leviatán, al Estado, pero para que le dé seguridad. Para Rousseau, en cambio, el hombre en estado de naturaleza es bueno, es tranquilo, es solitario, no requiere mucho a los otros, pero mientras lo requiere no está en el plan de guerra con los demás, sino que de colaboración, y así es como lo vimos en toda la formación de Macondo, es un poco así, como que no está lo social realmente. La familia Buendía no logra meterse en la modernidad en el sentido de la prohibición del incesto, y es justamente esa prohibición del incesto lo que lo condena a la extinción total, pero de alguna manera arman esta comunidad que parece idílica. Está relatada como una comunidad idílica, con todos los conflictos que pueden haber, cosas muy puntuales que le dan forma a esta novela para que sea intrigante, maravillosa, divertida, apasionante, que no puedes parar de leerla. Está llena de cositas que van sucediendo y de historias, pero es un orden social bastante divertido y entretenido hasta que llega la política. Y como dice el coronel Aureliano, en algún momento a su enemigo político, que es el otro milico conservador, le dice, el problema es la política, le dice. Él lo tiene claro, pero él eligió luchar de ser un milico, de estar en la guerra, ¿cierto? Pero le dice, el problema es la política. Y la única diferencia, le dice, entre conservadores y liberales es que unos van a la misa de 6 y otros van a la misa de 8.
No me digan ustedes que nunca hemos pensado nosotros acá en el mismo club que la única diferencia entre la izquierda y la derecha es que unos van a la misa de 6 y otros van a la misa de 8, que unos van a estudiar Derecho a la Católica y otros a la Chile, pero son todos primos. Todos tienen cola de chancho. Toda cuica que se precia de tal tiene su nariz de chancho. Y todos son lo mismo. Y que parece que eso de que izquierda y derecha unidas jamás serán vencidas no es solamente una idea del Nicanor Parra actual del siglo XX, ¿no? Parece que hasta, imagínate, en esta idea de Macondo ya las personas se daban cuenta de que esas peleas de liberales y conservadores eran peleas de unas élites que lo único que iban a venir era apoderarse de lo que ellos, antes de ser ciudadanos, ya habían construido, que era una vida apacible a la orilla de cualquier río. Vayan a ver la serie, cuéntenme qué les pareció. Recuerden que este programa lo hacemos con el auspicio de cada uno de ustedes que se suscribe a través de Revenue. ¿Cómo lo puedes hacer? Entrando a través de Subo Paso. Lo primero que se te despliega es la aplicación de Revenue para que te puedas suscribir. Y también agradecemos a Inversiones Chan Chan, Pandemia Style y Corrijo y Transcribo. Búsquenlos en Instagram y obtengan todos los servicios que requieran. Se les quiere mucho, nos vemos pronto, quién sabe cuándo. Y vayan a ver la serie y coméntenme qué les pareció. Chau, chau.